Cristian Nodal firmó contrato con una disquera y lanzó su primer gran sencillo en 2016. Fue en abril de ese año cuando firmó con Universal Music Latin, y pronto después publicó Adiós Amor, una canción que se convirtió en su carta de presentación. Ahead no solo fue éxito en México, sino que empezó a traspasar fronteras, entrando al Top Latin Songs de Billboard. Con Adiós Amor, Nodal demostró desde muy temprano que su voz, su estilo y esa mezcla de mariachi con sonidos frescos, lo que llamará luego su propio mariacheño, tenían algo magnético que resonaba con la gente. En 2017 la intensidad subió de golpe. Su álbum debut Me Dejé Llevar salió en agosto, con canciones que parecían escritas para marcar una época joven. Te Fallé, lanzada el 30 de junio, probablemente en colaboración con David Besbo, y varios temas más que se colaban en listas radiales tanto en México como en Estados Unidos. El álbum obtuvo certificaciones altas, nominaciones importantes, incluyendo Latin Grammy, y puso a Christian entre aquellos artistas regionales mexicanos que no solo cantan lo tradicional, sino que reimaginan lo que el género puede ser. Pero en esa fase de ascenso también se gestaban tensiones, expectativas gigantes, comparaciones con leyendas como Vicente Fernández o Luis Miguel, y la presión de mantenerse fiel a lo suyo cuando lo suyo apenas acababa de definirse. ¿Hasta qué punto sería posible conservar autenticidad cuando está siendo moldeado por oyentes, medios, productores y sellos discográficos? Y entonces llegó 2018 y 2019, con su segundo álbum ahora lanzado en mayo de 2019. Sencillos como No te contaron mal, Nada nuevo, De los besos que te di empezaron a delinear no solo su voz artística sino también su voz emocional, canciones que hablaban de traición, de amor intenso, de promesas rotas, de vulnerabilidad. Él no solo interpretaba un género que había sido siempre de pasiones fuertes, él vivía esas canciones públicamente. La gente empezaba a amarlo y empezaba a cuestionarlo. Su fama crecía, pero también lo hacía su exposición. Cada tema romántico era interpretado por muchos como señales de amores reales, rupturas reales, historias que podían generar titulares. Y la cultura popular lo adoptaba. Todos querían estar al tanto de sus letras, sus gestos, a quien dedicaba qué canción, qué decía en redes, qué hacía en conciertos. La música alcanzó el cielo, pero la fama también trajo tormentas. Cuando Christian Nodal se sintió consolidado como la nueva voz del regional mexicano, empezó la etapa más turbulenta de su carrera, la ruptura con su primera disquera. En 2021, anunció públicamente su salida de Universal Music, decisión que desató un enfrentamiento legal de alto perfil. La disquera reclamaba derechos y contratos, mientras que él aseguraba haber sido víctima de prácticas que frenaban su crecimiento artístico. Fue la primera vez que el público lo vio rebelarse contra un sistema que parecía inamovible. Su respuesta no se limitó a comunicados. En febrero de 2022 estrenó Ya no somos ni seremos, su primer lanzamiento bajo Sony Music Latin. Más que una canción, fue un manifiesto. El tema hablaba de un amor que ya no podía volver a ser, pero todos entendieron que también era una declaración de independencia profesional. Era Nodal rompiendo cadenas y abrazando un futuro incierto, con la valentía de quien sabe que sus decisiones lo pueden hundir o engrandecer. La batalla legal con Universal no se apagó fácilmente. Demandas, acusaciones de firmas falsas y reclamos de derechos sobre sus discos pasados se convirtieron en titulares recurrentes. Cada paso que daba parecía seguido por una sombra judicial. Esa disputa, lejos de opacarlo, lo envolvió en un aura de artista en pie de guerra, dispuesto a pagar el precio de la libertad creativa. En paralelo, su música se volvió más frontal, más confesional, más marcada por las heridas del momento. Las letras hablaban de decepciones, traiciones y rencores, como si cada tema fuera una cicatriz recién abierta. En 2024, con Cron y Medio, Nodal dejó en claro que su arte y su vida eran inseparables. El público se preguntaba cuánto de esa rabia provenía de sus batallas legales y cuánto de sus tormentos personales. Las reacciones se polarizaron. Para algunos, Nodal era un ejemplo de autenticidad, un joven que no cedía ante las reglas de la industria, que cantaba con las entrañas y que desafiaba a quienes lo quisieron moldear.
Para otros, sus movimientos eran contradictorios, impulsivos y arriesgados, más cercanos al capricho que a la estrategia. Así emergió la faceta más polémica del Niño de Oro, no el prodigio que enamoró con mariachi y acordeón, sino el rebelde que eligió chocar con gigantes. El ídolo empezaba a forjar su leyenda a golpes de decisión y controversia. El corazón de Christian Nodal se convirtió en un escenario tan visible como sus conciertos. Sus relaciones sentimentales dejaron de ser un asunto privado para transformarse en capítulos de una novela pública que generaba titulares, debates y especulaciones constantes. En cada paso amoroso, su imagen se moldeaba, a veces con ternura y admiración, y otras con polémica y escándalo. El romance con Belinda marcó un antes y un después en su carrera. En 2020, durante su participación como coaches en un programa de televisión, la química entre ambos traspasó la pantalla. La relación se confirmó poco después y rápidamente se convirtió en una obsesión mediática. Juntos parecían encarnar la pareja perfecta: juventud, belleza, talento y fama multiplicada. El compromiso anunciado en mayo de 2021 fue el clímax de esa historia, un momento que parecía sacado de un cuento de hadas. Pero como todo lo que rodea a Nodal, el final fue tan ruidoso como el inicio. La ruptura, anunciada en febrero de 2022, desató un huracán de rumores sobre dinero, tatuajes borrados, indirectas en redes y canciones interpretadas como flechas envenenadas. Lejos de refugiarse en el silencio, Nodal abrazó el escrutinio. Sus tatuajes dedicados a Belinda, que después cubrió o transformó, se convirtieron en símbolos de su intensidad sentimental, pero también en evidencia de impulsos que el público juzgaba sin piedad. Para unos era la prueba de un amor genuino y apasionado, para otros, un gesto inmaduro que lo volvía prisionero de sus emociones. El ciclo se repitió con la artista argentina Cazzu, a quien conoció en 2022. La relación floreció rápidamente, y en septiembre de 2023 ambos celebraron el nacimiento de su hija. Durante un tiempo, parecía que el cantante había encontrado estabilidad, y los seguidores empezaron a ver un lado más familiar y sereno de Nodal. Pero en mayo de 2024, de manera sorpresiva, la pareja anunció su separación. Una vez más, el foco mediático se centró en su vida personal más que en su música, y cada movimiento posterior fue interpretado como una pista de sus emociones y de los motivos del quiebre. Nodal parecía entender que sus relaciones, aunque dolorosas, alimentaban tanto su obra como su leyenda. Sus canciones recientes cargaban un peso emocional que muchos asociaban con estas rupturas. Sus fanáticos encontraban en ellas un espejo de sus propias historias, mientras los críticos lo acusaban de convertir su vida privada en espectáculo. A lo largo de estos años, Nodal aprendió que en la cultura popular contemporánea el amor de un artista no es solo suyo, pertenece también a la audiencia, a los medios y a los detractores que convierten cada gesto en un juicio. El Niño de Oro había pasado de ser la promesa de un género a convertirse en protagonista de un drama sentimental que lo hacía más humano, más vulnerable, pero también más cuestionado que nunca. Christian Nodal llegó a un punto donde cada paso era analizado con lupa. No bastaba con tener éxito en las listas o llenar arenas, la exigencia era reinventarse constantemente, ser distinto sin dejar de ser auténtico. Ese dilema lo empujó a experimentar con sonidos, estilos y colaboraciones que lo alejaban del molde del regional mexicano clásico. Así nació el mariacheño, esa mezcla de mariachi y norteño que lo había catapultado, pero que con el tiempo se convirtió en trampolín hacia propuestas más arriesgadas, cercanas al pop, al urbano y al trap latino. En ese proceso, Nodal demostró que no quería ser prisionero de la tradición. Colaboraciones con artistas como Gera MX en Botella tras Botella en 2021, que rompió récords de reproducciones en plataformas digitales, lo colocaron en un espacio híbrido donde el regional dialogaba con géneros dominados por públicos más jóvenes y globales. Para algunos fue una traición al folclore, para otros, un salto necesario que lo confirmaba como un puente generacional. Esa búsqueda artística vino acompañada de cambios drásticos en su imagen personal: cabello teñido, tatuajes en el rostro, atuendos excéntricos, joyería ostentosa. Cada transformación era un mensaje.